Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña hoy en este seminario permanente de investigaciones. Hoy con la presentación del semillero de investigación didáctica de la química, Didaquim, cuyo tutor es el docente Carlos Javier Mosquera. Este es el penúltimo seminario permanente de investigación que se presentará durante este año 2022. Posteriormente los invitamos a seguir la transmisión y toda la programación del 10º encuentro de investigaciones, 50 años de investigación en la Facultad de Ciencias y Educación, balances, tensiones y perspectivas. Para nosotros ha sido un honor poder presentar durante el transcurso de este año los proyectos de investigación, los semilleros de investigación y toda la dinámica de investigación que hace estudiantes y investigadores de nuestra facultad. Es una honra y agradecemos a cada uno de los estudiantes, de los semilleros, de los profesores, profesoras que han estado comprometidos en toda la misión y visión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, particularmente de nuestra Facultad de Ciencias y Educación. Sin más preámbulo, damos paso a nuestro maestro Carlos Javier Mosquera, quien nos presentará el semillero de investigación didáctica de la química. Profesor Carlos Javier, es un gusto tenerlo acá en este seminario permanente de investigación con la presentación de tan magnífico, maravilloso semillero de investigación. El micrófono es suyo, profe, y posteriormente de los estudiantes. Tatiana, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación y por la invitación a la participación en este seminario permanente de investigaciones de la facultad, que sin duda es un espacio académico muy relevante para que conozcamos la tradición investigativa y los proyectos de investigación que se adelantan. Muy contento de presentar algunos de los productos, no son todos, sino seleccionamos algunos de los trabajos que adelantan nuestros estudiantes en el marco del semillero de investigación en didáctica de la química, semillero que a su vez hace parte del grupo de investigación en didáctica de la química, adscrito a la Facultad de Ciencias y Educación, y desde donde desarrollamos actividades principalmente en el proyecto curricular de licenciatura en química, en la maestría en educación, en el énfasis en educación en ciencias y tecnologías, y en el doctorado en educación, en el énfasis de educación en ciencias. Vamos a presentar en principio unas ideas generales de lo que adelantamos en el semillero de investigación, así que excúsenme, voy a cerrar un poco aquí la pantalla y voy a compartir. Entonces, a ver, un momento. Espera un segundo. Ahí me dice si se está viendo. Perfecto, bueno, muy bien. Bueno, entonces, digamos, nuestro semillero de investigación en didáctica de la química, digamos, es un semillero que tiene ya una antigüedad, una tradición importante, en particular en el proyecto curricular de licenciatura en química, algo más de una década, y en este caso queremos presentar algunas de las líneas de investigación, hacer algunos análisis sobre los impactos de las investigaciones que hemos logrado, algunas reflexiones sobre las prácticas investigativas, sobre qué tecnologías de la información y la comunicación habitualmente hemos venido usando para el desarrollo de nuestros proyectos y cómo consideramos el problema, la relación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales en la medida que investigamos sobre la enseñanza, digamos, de ciencias naturales, particularmente en tópicos de la química, en tanto ciencia natural, pero en el ámbito de la educación, en tanto ciencia social. Bueno, nos encanta referir siempre a Bachelard, quien es uno de los filósofos de la ciencia más representativos en el siglo XX, y nos recordaba que para un espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Y eso es lo que queremos hacer en nuestro semillero, plantearnos preguntas, en este caso preguntas relevantes sobre la educación en ciencias,
sobre la finalidad de la educación en ciencias, sobre qué queremos o cómo queremos contribuir al desarrollo personal y social de personas desde la perspectiva de la educación en ciencias y ante todo cómo tratar de desarrollar habilidades de pensamiento científico, particularmente de pensamiento crítico, reflexivo, analítico, que nos permita la generación de, digamos, de comunidades y de personas que principalmente hacen de la educación un espacio para aprender a pensar el mundo desde una perspectiva científica, desde una perspectiva racional. Bien, en nuestro semillero, las líneas de investigación que adelantamos tienen que ver con el cambio didáctico, que es una de las principales líneas que desarrollamos. En esas líneas sobre cambio didáctico, trabajamos fundamentalmente con profesores de ciencias, tanto en formación inicial como en formación permanente. En este aspecto han sido muchos estudiantes de programas de licenciatura en ciencias de la universidad, particularmente y muy especialmente licenciatura en química, quienes han participado en proyectos, ya sea validando unidades didácticas, ya sea integrándose en equipos, en cursos del proyecto curricular de licenciatura en química, donde se discuten aspectos como elementos sustanciales de los conocimientos profesionales de los profesores, donde se revisan, por ejemplo, los aportes de la historia y la filosofía de las ciencias a la enseñanza de las ciencias, y donde fundamentalmente se tratan de diseñar estrategias sobre cómo favorecer cambios en las formas de pensar, de sentir y de actuar sobre la enseñanza, tratando de generar cambios de orden conceptual, afectivo, emocional y práctico desde la perspectiva de profesores en formación inicial o continuada, pero en relación con cambios que nos aproximen a favorecer espacios de una enseñanza de las ciencias de un mayor talante innovador y por supuesto, buscando una mejor calidad en lo que hacemos en esos procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. También hacemos proyectos en la línea de diseño curricular en ciencias. Nos hacemos planteamientos de preguntas en torno a lo que consideramos sobre un currículo y sobre currículos en ciencias. Discutimos sobre finalidades de la enseñanza de las ciencias y miramos cómo estos diseños curriculares pueden graduarse de alguna manera de acuerdo con niveles educativos. Hemos hecho trabajos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias con estudiantes de educación infantil y primaria, con estudiantes de educación básica, con estudiantes de educación media y también con estudiantes en educación superior. O sea que ahí tenemos unos balances que realmente son muy importantes. Estudiamos en una tercera línea las relaciones entre historia y epistemología de las ciencias, pensando cómo ellos nos dan perspectivas metacientíficas que nos ayudan a favorecer reconstrucciones didácticas de la química, pero para ir mucho más allá de pensar en una innovación en enseñanza de la química, digamos que se quedaría reducida únicamente al conocimiento de teorías, conceptos y prácticas en química. Realmente nosotros consideramos estos elementos como pretextos para llegar más allá, que tiene que ver con aprender a pensar científicamente, pero también aprender a valorar, digamos, la actividad humana en el marco de la construcción de conocimiento científico, en el rescate del papel histórico de la mujer en la producción de conocimiento científico o en el sentido filosófico de discutir modos de entender qué es el conocimiento científico, pasando desde perspectivas muy clásicas, desde la antigua Grecia, hasta mirar posturas filosóficas desarrolladas en la modernidad o un poco antes, lo que significó el impacto del positivismo lógico de comienzos del siglo XX en las ciencias y en la educación en ciencias, y ya posteriormente miradas más racionales y miradas poscunianas hasta perspectivas interculturalistas de las ciencias como las estamos observando ahora en el siglo XXI. Estudiamos también pensamiento científico infantil, no solamente pensando aquí el pensamiento científico en edades infantiles, sino pensamiento científico de sentido común o pensamiento científico espontáneo y formas de procurar su desarrollo, no su
no para mirarlo como, perdón, un pensamiento que se pudiera extinguir, sino por el contrario, para favorecer el desarrollo hacia modos de pensamiento más elaborados y con mayor nivel de sistematicidad. Y finalmente, hacemos algunos estudios de política pública en educación, particularmente para mirar el problema de la educación en ciencias en Colombia y para mirar desde esas perspectivas públicas cómo han sido algunos desarrollos históricos o incluso epistemológicos sobre las ciencias y sobre la enseñanza de las ciencias en Colombia. Sobre estas investigaciones, pues digamos que en el proyecto curricular de licenciatura en química en particular, hemos influido bastante, casi que podríamos decir que buena cantidad de los espacios académicos del componente profesional del proyecto curricular de licenciatura en química se han sentado sobre los resultados de las investigaciones que este semillero y este grupo y otros grupos de la facultad que trabajan en educación en ciencias han indicado a partir de los resultados de sus investigaciones. Se nos ha parecido un aspecto muy importante, especialmente la inclusión de aspectos metodológicos y de aspectos por trabajar en seminarios como el de Historia de la Química y el de Epistemología de la Química, así como en seminarios propios de Didáctica de la Química, estudiando ideas previas, estudiando representaciones, modelos, modelizaciones, estudiando construcción de unidades didácticas, en fin. Y ese impacto, pues obviamente ha implicado que hemos hecho muchos de los proyectos que han adelantado los mismos estudiantes del proyecto curricular, donde trabajan con otros compañeros del mismo proyecto curricular o incluso con profesores del proyecto curricular. Hemos hecho proyectos muy interesantes desde los estudiantes de licenciatura en química que trabajando en algunas reflexiones o algunos cursos terminan trabajando con los profesores de esos cursos, creando unos equipos colaborativos muy importantes y por supuesto, pues por el enfoque en educación que manejamos, pues la mirada de las investigaciones que hacemos y su impacto en instituciones educativas es muy importante. En instituciones educativas hemos trabajado con profesores de ciencias, hemos trabajado con estudiantes de esos profesores, hemos trabajado en proyectos curriculares de esas instituciones educativas. Entonces así hemos consolidado problemáticas asociadas al currículo, a la evaluación, la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, particularmente la química, en todas estas dimensiones. Para nosotros es muy importante evaluar los impactos de lo que hacemos acá, dado especialmente que si nosotros revisamos en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior en Colombia, encontramos que tan solo existen 6 programas académicos que forman especialistas en la enseñanza de la química. De esos 6 programas, 4 de ellos se encuentran en Bogotá, 2 ofrecidos por universidades públicas, que son los que ofrecemos en la Universidad Distrital y en la Universidad Pedagógica Nacional, y otros 2 en la Fundación Universitaria Salesiana en la Universidad de los Andes. Hay otros 2 programas, uno ofrecido por la Universidad CESMAC en San Juan de Pasto y otro por la Universidad del Magdalena en Santa Marta. Y si observamos de esos 6 programas, solamente 2, que son el de la Universidad Pedagógica y el nuestro, la Universidad Distrital, se encuentran con reconocimiento de acreditación de alta calidad. Esto significa un reto muy importante porque no solamente sostener estos estándares, sino también es empezar a reflexionar sobre qué tendríamos que hacer para ampliar campos de actuación profesional como profesores de química. Siempre nos preguntamos que si bien es muy importante la formación de profesores de ciencias en general, la formación de profesores de ciencias especializados, como en el caso de la química, la física o la biología, es absolutamente necesario y habría que preguntarnos las razones del por qué existe poco interés o poco estímulo para que programas de esta naturaleza, pues entonces se presenten más ampliamente en el país. Porque también nos terminamos preguntando entonces qué profesores enseñan química a los estudiantes, especialmente en los últimos grados de escolaridad secundaria y media, especialmente para aquellos que aspiran a continuar estudios universitarios en el campo de las ciencias. Bien, sobre prácticas investigativas en nuestro semillero de investigación, trabajamos a partir de una metodología de equipos colaborativos. Aquí integramos estudiantes del proyecto curricular con otros estudiantes, por ejemplo, educación básica y media. Hemos hecho trabajos entre estudiantes del proyecto curricular de licenciatura en química, unos que investigan y otros que nos acompañan en las investigaciones, pero también nos hemos articulado con estudiantes del énfasis en educación en ciencias y tecnología
de la maestría en educación y del énfasis en educación en ciencias del doctorado en educación, creando grupos, digamos, de trabajo muy importantes, donde estudiantes del doctorado hacen acompañamientos a algunos estudiantes de la maestría, a algunos de la maestría a estudiantes de pregrado y entre estudiantes de pregrado entre sí. ¿Cuál es nuestro eje central? El campo de conocimiento de la didáctica de la química como un campo de conocimiento innovador en el ámbito de las ciencias de la educación, y fundamentalmente con nuestra propuesta de nutrir las investigaciones siempre de manera colaborativa. Sobre las prácticas investigativas, pues digamos que si hacemos un balance en los últimos años, siempre la intención nuestra es problematizar lo que pasa en las aulas de clase, en la ciencia escolar. Y en esa perspectiva nos interesa desarrollar investigaciones en torno a los aprendizajes de los estudiantes. Nos interesa investigar sobre cómo se aprende a aprender desde la educación en ciencias. Investigamos sobre estilos de enseñanza de parte de los profesores de ciencias, esto con mucho impacto, especialmente porque nuestros estudiantes son futuros profesores de química. Investigamos sobre la formación de profesores desde perspectivas de diseños curriculares en educación básica, media y superior, e intentamos relacionar la diversidad de conocimientos en la educación en ciencias. Ese es un aspecto importante. También trabajamos sobre evaluación en ciencias, sobre cómo desarrollar conocimientos en las aulas escolares de ciencias o en la ciencia escolar, donde pues fundamentalmente cuando estamos hablando de conocimiento no nos estamos refiriendo solamente a conocimientos teóricos y conceptuales, sino a otras dimensiones, donde lo actitudinal, lo emocional y lo práctico tienen una relevancia importante. Investigamos sobre los ambientes escolares para favorecer climas de aula importantes en diferentes contextos y en relación con diferentes áreas de conocimiento para promocionar lo que llamaríamos desarrollos de alfabetización científica, y también nos interesa mucho las investigaciones que promueven el desarrollo de habilidades de pensamiento específico o de dominios específicos, como sería habilidades de pensamiento en ciencias naturales. Sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pues indudablemente debemos decir que la pandemia nos enseñó muchas cosas. Aprendimos a trabajar colaborativamente apoyándonos en estrategias de TIC. Muchos de los estudiantes pues nunca perdimos, o con muchos de nuestros estudiantes nunca perdimos el contacto, porque entonces aprendimos y utilizamos en nuestras prácticas académicas plataformas como Moodle, como Meet, Teams o Classroom, y también que nos hemos servido de algunos otros, digamos, por ejemplo, software especializados como es el software Atlas T para hacer interpretación de datos de investigaciones mixtas, algunos otros datos que trabajamos con software libre o usando simuladores, blogs, herramientas audiovisuales y multimedia. Esta apropiación nos ha permitido encontrar una sinergia y una articulación entre conocimientos sobre la enseñanza de las ciencias, conocimientos en didáctica de las ciencias, articulados con los conocimientos de los contenidos científicos, ello para también mirar el problema de los conocimientos profesionales de los profesores de ciencias y para indagar, por ejemplo, los aportes de metaciencias como la historia de las ciencias, la filosofía de las ciencias, la sociología de las ciencias o la psicología de las ciencias, que en suma integran lo que Lee Schulman llama el conocimiento pedagógico del contenido de los profesores y la manera como se desarrolla lo que habitualmente conocemos como conocimientos profesionales de los profesores de ciencias. Entonces, las TIC nos han ayudado a integrar mucho, digamos, estos aspectos. Bueno, simplemente aquí ya para terminar, decir que en los sistemas de medición de ciencia y tecnología, nuestro semillero y nuestro grupo de investigación en didáctica de la química han permanecido desde el año de 1995, especialmente el grupo, ya más recientemente el semillero, desarrollando labores investigativas, habiendo logrado el acompañamiento a un número importante de estudiantes de licenciatura en química que pasan de más de 200 en esta historia, de muchos estudiantes de maestría, de doctorado, habiendo trabajado con proyectos de extensión con profesores de ciencias en ejercicio, no solamente en Bogotá, sino en otras regiones del país, como en el Casanare o en La Guajira, por ejemplo. Digamos que hemos venido aprendiendo mucho en esa perspectiva. En la actualidad nuestro grupo se clasifica en categoría A1.
Y finalmente decir que las relaciones entre ciencias sociales y ciencias naturales, nuestro propósito es cómo construir conocimiento científico natural al mismo tiempo que pensar en el ámbito educativo de la ciencia de la naturaleza. Nuestro objeto de enseñanza son las ciencias naturales, pero nuestro campo de investigación son las ciencias sociales, y por eso pensar en enseñar para aprender a pensar científicamente implica articular lo que investigamos desde la mirada de las ciencias sociales con lo que se mira desde las ciencias naturales para favorecer desarrollo de pensamiento científico, para comprender la ciencia como un sistema cultural, como una actividad humana y humanizante, para entender cómo desde la ciencia se puede ayudar a contribuir a la formación de ciudadanía responsable y a usar en ese mismo sentido de manera responsable los entornos. Y por eso encontramos una sinergia donde la didáctica, la química, como disciplina que hace parte del gran campo de la educación en ciencias, entonces integra epistemologías y metodologías de trabajo específico donde usamos tendencias en ciencias naturales más allá del positivismo lógico, pero también perspectivas filosóficas y metodológicas de la investigación con personas de la investigación en ciencias sociales. Bien, entonces en ese sentido, pues ese digamos que sería una visión general de nuestro semillero de investigación. De acuerdo con el protocolo, entonces vamos a recordar que cada uno de los grupos que va a presentar, entonces presenta quienes desarrollan el proyecto, a qué proyecto curricular pertenecen, el tiempo que llevan en el semillero de investigación, y bueno, pues entonces, y presentan de manera muy sucinta, más o menos a unos 10 minutos, para que ustedes mismos lleven su control de tiempo, su proyecto. Vamos a empezar con un proyecto que adelanta uno de nuestros estudiantes del proyecto curricular, que es Eduardo Rodríguez, luego seguirá Juan David Rojas. Entonces, Eduardo, tienes la palabra. Buenas tardes para todos. Entonces, sin más preámbulo, mi nombre pues es Eduardo Rodríguez. Pertenezco pues al semillero al grupo de investigación de IAQUIM. Soy del proyecto curricular de licenciatura en química, y pues en este momento pues me encuentro en la 12ª matrícula. Entonces, ya permítame un momento, voy a dejar de compartir la pantalla, la cámara, y ya presento la pantalla. ¿Me confirman si allí ya se ve? Sí. Sí, Eduardo. Sí. Vale. Bueno, entonces el proyecto que se ha venido desarrollando pues, en el grupo de investigación en un título denominado Enseñanza de la química de las plantas medicinales enteógenas desde un enfoque intercultural, un estudio de caso. Entonces, para esta presentación de este proyecto va a haber un marco conceptual muy sencillo, el cual consta de una introducción, una justificación, unos objetivos, unos antecedentes, un marco teórico, el diseño metodológico, que por lo general son algunos principios de cómo se desarrolló y los resultados esperados. Bueno, entonces para este proyecto básicamente pues está enfocado pues en la innovación de una unidad didáctica. Esta está desde una perspectiva intercultural, el cual pues desea construir puentes de conocimiento entre una comunidad que se encuentra en el municipio de Apulo, que es la comunidad Teoflora, y estudiantes de ciencias naturales. Por otra parte, básicamente pues se da como un preámbulo a poder acceder a este tipo de información y enseñanza sobre este tipo de plantas, cuáles son sus principios activos que contiene cada planta que se propuso en este proyecto, cuál es la actividad biológica la cual ocurre en el cuerpo, y un contexto muy breve sobre cómo a través de la historia se establece que son plantas de uso milenario y que su tradición cultural es lo que más representa pues, en ciertas comunidades específicas, las cuales se van a mencionar posteriormente.
Y por otra parte, pues favorecer los puentes de conocimiento pues entre los tradicionales o los ancestrales y los científicos, de modo de que se pueda pues comprender la diversidad epistemológica que aborda pues este objeto de estudio que son las plantas medicinales enteógenas. La justificación de este proyecto pues como primera instancia decimos que nos ayudará como a promover la didáctica de las ciencias desde su campo de acción, ya que pues planificar y diseñar la enseñanza como tal pues es un acto implícito a la educación educativa, sea cual sea el nivel el que se ejecute. También otra justificación, se sabe que pues las formas de enseñar este tipo de plantas medicinales enteógenas están de una manera muy dispersa o no hay una secuencia como tal notoria. Entonces se descuida tanto la necesidad tanto de los estudiantes como de la sociedad en general en aprender y enseñar pues el uso de estas plantas, ya que son muy importantes para diversos usos. También el realizar este proyecto, ya que incluye tanto como a los docentes, los estudiantes y la comunidad en general, nos sirve como tal para poder estructurar, generar nuevos conocimientos y fomentar nuevas experiencias pedagógicas en los marcos institucionales y también promueve pues como a nuevos proyectos transversales de aula. ¿Qué objetivos tiene pues este proyecto? El objetivo general es estudiar las plantas medicinales enteógenas o psicoactivas desde unidades didácticas que promueven puentes para su caracterización desde perspectivas de conocimientos científicos convencionales y los ancestrales. Para los objetivos específicos, identificar y clasificar los usos de las plantas medicinales enteógenas con base pues, en la enseñanza de las ciencias, en este contexto intercultural a partir del estudio de caso que es en este proyecto pues, la comunidad Teoflora. El otro objetivo específico es diseñar e implementar una unidad didáctica de orientación constructivista que permita el acercamiento pues, al estudio de plantas desde perspectivas interculturales que relacionan pues, los conocimientos científicos y los conocimientos etnobotánicos. Bueno, para los antecedentes o los referentes teóricos de este proyecto, se mencionan varios, estos son como los más relevantes. Entonces, pues tenemos en este caso a Cross y a Ferrado, el cual se denomina pues su título Educación Intercultural en América Latina, distintas captaciones y tensiones actuales. Entonces, básicamente pues este antecedente nos da como la importancia en la relación en la que se puede establecer pues el hábito educativo entre la ciencia de Occidente y los saberes ancestrales y que pues una no predomina sobre la otra. Carreño también nos habla en su trabajo de la etnobotánica y su importancia como herramienta para la articulación entre conocimientos ancestrales y científicos, cómo a partir de un objeto de estudio de plantas que se utilizaron pues, en el Valle de Sibundoy y Putumayo, hace un énfasis especial pues, en la planta o en la práctica como tal de la ayahuasca o la planta de yagé, el cual hace relevancia como toda su cosmovisión, también cómo es que se transmite este conocimiento de generación en generación en sus comunidades y pues como una reflexión del cual como se debe rescatar como este tipo de sabores para que no se pierdan. En cuanto pues a la regulación de las sustancias psicoactivas, tenemos a Macías Alvear. Él habla a partir de su trabajo Diálogos de Saberes, una reflexión de consumo de sustancias psicoactivas en la niñez y juventud yanacona. Entonces, a partir de su metodología, nos habla cómo hay unas diferencias pues, entre el uso de este tipo de sustancias en Occidente y en las comunidades y cómo pues, hay una diferencia notoria, ya que en las comunidades indígenas básicamente pues lo ven desde otra perspectiva porque pues lo utilizan para otro tipo de procesos. También tenemos el trabajo de Marisol Uribe, los saberes ancestrales y tradicionales vinculados a la práctica pedagógica de un enfoque intercultural.
Esto también pues, es realizado con profesores de ciencias de información inicial. Entonces, lo que ella trata de hacer es básicamente dar como esta inclusión de todos estos saberes que se deben rescatar también nuestras raíces, además de que las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad y compromiso por la reivindicación de nuestras comunidades originarias. También tenemos un trabajo de Pergola y Chadwick, que es construyendo caminos y fundamentos posibles en búsqueda de una enseñanza de las ciencias naturales en contextos de interculturalidad. Y ellos nos muestran como tal toda esta implementación de enfoques interculturales de muchos pueblos aborígenes, y esto lo hace pues con base en la epistemología, la sociología y la enseñanza de las ciencias naturales. También tenemos el trabajo de Páez Rincón y Reyes Roncancio, que son los puentes entre conocimientos tradicionales y conocimientos científicos escolares, con la relación a las plantas medicinales en el grado octavo del Liceo Nuestra Señora de Torcoma. Básicamente muestran cómo los criterios de validez y la categorización, proponiendo y cómo identificando diferentes tipos de puentes, integrando pues todos los conocimientos tanto ancestrales como occidentales, desde un saber expandido, y pues esto lo hacen con un objeto de estudio o varios objetos de estudio de 17 especies vegetales que se utilizaron para tratar enfermedades comunes, y pues allí describen las diferentes perspectivas entre los estudiantes y la comunidad. Y por último, el último trabajo, que es el de Mendoza y Reyes Julio, que es el significado del consumo de sustancias psicoactivas indígenas en estudiantes de una universidad de Medellín. Y pues allí básicamente también hacen como la misma relación de conceptos de lo que mencioné anteriormente. Para el marco teórico, pues hay varios ejes temáticos. Estos se clasificaron por 9 categorías. Entonces, cada uno tiene su finalidad. Entonces, en un principio, pues hablamos desde la información y el reconocimiento del territorio sobre lo que es el municipio de Apulo, básicamente en donde se encuentra ubicado, su climatología y datos complementarios sobre su población. La comunidad Teoflora, sobre qué es esta comunidad, los objetivos, su misión y visión, qué es lo que se hace y cómo se hace. Y pues esto se hizo a partir de una entrevista etnográfica que se le hizo pues al encargado de la comunidad. Para la categoría 2 pues tenemos todo lo correspondiente al etnobotánico, sobre la definición sobre qué es y sus objetos de estudio. En la categoría 3 tenemos la interculturalidad, la educación científica intercultural, y pues esto es básicamente sobre qué es su significado, qué es esta educación científica intercultural, sus principios y sus relaciones de conocimiento, los diálogos de saberes, que básicamente es esta descolonización del saber y en qué tipo de investigación se aplica. Para las epistemologías del sur también, pues estas son con base pues en los diálogos de saberes. Entonces pues estos son los postulados que nos indican las varias formas de saberes a partir de muchas metodologías y reflexiones. Y pues esto es ante propuestas etnocéntricas sobre experiencias del sur global. Los enteógenos como categoría sexta, la cual nos indica cuál es el origen de la palabra enteógeno, en dónde se encuentran, en qué plantas se encuentran, la clasificación de los enteógenos y el uso en tratamientos psicoterapéuticos. Para la categoría 7 tenemos la medicina ancestral. Esto también pues, se relaciona en diferentes categorías y concepciones, las cuales nos indican qué es la medicina ancestral o tradicional, qué conceptualización tienen y cuál es la categoría de estudios los cuales pues ellos aplican todo lo correspondiente a lo que es medicina como tal. Para la categoría 8 tenemos la información bibliográfica sobre las plantas medicinales enteógenas. Entonces allí encontramos la información taxonómica y la actividad biológica de lo que es el yagé o la ayahuasca y el cactus de San Pedro. Y para la última categoría tenemos la fundamentación teórica sobre el diseño metodológico, la cual pues es la investigación cualitativa, las estrategias de investigación y lo que son las unidades didácticas. Para el diseño metodológico se mencionan algunas generalidades. Entonces pues el tipo de enfoque que tiene este proyecto de investigación es de
es una investigación cualitativa a partir pues, de los principios de Ensign y Lincoln y Gurdjieff. Las estrategias de investigación que se utilizan en este proyecto de investigación es estudio de caso y investigación-acción. Para la instrumentación o herramientas de la metodología, pues se utilizan como tal cuestionarios, entrevistas también son a nivel individual y grupal. También hay material audiovisual y también van a haber sesiones de trabajo grupal. Para la generación de esta unidad didáctica, entonces van a haber retroalimentación de contenidos, lluvia de ideas, va a haber un organigrama de todas las actividades que se van a realizar y el material audiovisual que también se va a utilizar como herramientas para poder explicar como tal pues este contenido, tratando de conectar los puentes de conocimientos científicos y los ancestrales. ¿Qué resultados esperan pues en este proyecto de investigación? Innovar nuevas unidades didácticas desde un enfoque intercultural, pues que permita pues estas nuevas formas de conocimiento, donde se transforme la conceptualización de las plantas medicinales enteógenas como herramienta útil en la enseñanza de las ciencias y saberes ancestrales de una manera constructivista, y que haya como tal un acceso recurrente sobre este tipo de plantas como eje fundamental de información accesible con respecto pues, a la interacción química y biológica que ocurre en el metabolismo del cuerpo desde los puentes de conocimiento, desde la educación científica y los tradicionales. Y pues esta es la bibliografía que se utilizó. Disculpen. No se Bueno, encuentra Eduardo. la última diapositiva de la bibliografía, pero bueno. Bien, muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Entonces, vamos a darle la palabra a Juan David Rojas para que presente también de manera sucinta su proyecto. Gracias, Eduardo. Listo, profe. Gracias. Ya dejo de compartir pantalla. Permítame un momento. Eduardo, creo que todavía sigues compartiendo la pantalla. Sí, un momento. Es que el computador se trabó. Un momento. Vale. Permítame un momento, es que no reacciona. Si quieres, no te puedes ir de la reunión y volver a entrar. Listo. Entonces, pues, bueno, primero me presento. Mi nombre es Juan David Rojas Santamaría. Soy también estudiante de licenciatura en química. Actualmente me encuentro cursando mi 9º semestre y ya hace aproximadamente dos años que hago parte del semillero de día que inicié en aras de la pandemia. Pues, con base en eso les voy a compartir mi pantalla. Pero, ¿ya se ve la pantalla? Sí. Listo, entonces, bueno, para empezar, el título que voy a trabajar en mi proyecto de investigación es el de la elaboración de modelos para la comprensión y enseñanza de los diferentes niveles de organización de la química. Para eso, pues, mi justificación primero se basa, pues, en cuanto a la disminución en el número de estudiantes que se interesan en las ciencias. Evidentemente, acá podemos encontrar varios factores, como lo es el Internet, digamos, la pandemia, problemas también que atañen a lo que vendría siendo los intereses que hoy en día, en siglo XXI, son de los estudiantes y pues también unos que competen a la parte de la didáctica y la ciencia, ¿sí? Con base en esto, pues uno de los principales es el lenguaje comprensible, ya que partimos de que la ciencia, de que la química se busca generar lo que es una transposición didáctica desde lo que es como un mundo macroscópico a un mundo microscópico. Esto se busca hacer mediante la utilización de un nuevo lenguaje que para los estudiantes puede ser un poco confuso, y también mediante las representaciones simbólicas que vienen siendo las fórmulas de las ecuaciones. Entonces, evidentemente acá desde la química, desde la didáctica de la química, nos encontramos con una barrera. Y por otro lado, también partimos de que las interpretaciones de los fenómenos que vamos a nosotros como docentes trabajar parten de una relación desde un mundo macro para los estudiantes, el cual buscamos llevarlo a un mundo microscópico. Con base en esto, pues, se necesita de procesos creativos
y dinámicos, y ya con esto pues se plantea que este proyecto se articule bajo una línea de investigación de educación en ciencias, pues planteándonos la siguiente pregunta, y es: ¿cómo aporta el aprendizaje de la química a las relaciones del mundo micro y macro con base en una enseñanza apoyada en modelos? Para eso, mi objetivo general es implementar pues, modelos para una mejor comprensión de los diferentes niveles de organización de la química, buscando así romper como las ambigüedades conceptuales que se pueden presentar en las de clase. Para esto, pues me he planteado otros objetivos específicos. El primero de estos es el de analizar investigaciones en didáctica de las ciencias con base en la implementación de modelos en la enseñanza de las ciencias, diseñar instrumentos didácticos partiendo de los diferentes niveles de organización de la química, buscando así una mejor comprensión de esta ciencia y establecer qué impacto genera la elaboración de modelos en la enseñanza y relación del mundo macro y micro de la química. Entonces, para eso tengo un referente teórico base. Evidentemente son más actores, pero pues me gustaría empezar con lo que vendría siendo Galagowski, que Galagowski argumenta pues que en la didáctica de las ciencias, especialmente pues en la didáctica de las químicas, nosotros desde la didáctica debemos realizar investigaciones sobre las problemáticas que se presentan en la enseñanza y en el aprendizaje de la química, ¿sí? Porque como docentes vamos a encontrar lo que es una brecha entre la química enseñada y pues la química aprendida, ¿sí? Eh, con base en esto, pues también lo que es Casado y Raviolo, dicen que hay una de las mayores dificultades que se presentan en el aula de clase para la enseñanza de esta ciencia es la que se refiere como a la interpretación de los fenómenos y la relación que hay entre los modelos macroscópicos y microscópicos en la ciencia, ¿sí? Para esto, un autor, William Jensen, eh, él nos propone una estructura lógica de la química, en donde podemos hacer una correcta clasificación y dividir los conceptos de la misma en tres niveles: en un nivel molar, en un nivel molecular y un nivel eléctrico. Y desde este punto de vista, pues va a ser posible que la enseñanza de la química, pues basada en la modelización de los objetos de estudio de estas tres dimensiones, sea de pronto una buena alternativa para superar pues, lo que vendrían siendo las barreras que parecen estar presentes en cuanto a la relación de los fenómenos macroscópicos y microscópicos. Y por último, eh, eh, uno de mis referentes históricos también es Justi, Rosalia Justi, en cuanto a la modelización, que ella nos dice que los modelos van a permitir representaciones que mediante simplificaciones, analogías, fenómenos del mundo en general, podemos hacer modelizaciones verbales, visuales, en donde podemos evidenciar procesos creativos y dinámicos, pues partiendo de una forma, de una representación como tal, buscando así pues llegar a la interpretación de estos tres niveles, conceptuales químicos. Por último, en cuanto al diseño pues, metodológico, evidentemente será una investigación enmarcada dentro de la investigación pues, cualitativa, evidentemente será una investigación descriptiva, interpretativa, y en cuanto a las fases del proceso, pues tenemos 5 fases: la fase conceptual, que es una revisión teórica, que es en la cual me encuentro actualmente; una fase de planeación y diseño, donde se vendrían diseñando lo que vendrían siendo las técnicas y los instrumentos a utilizar; una fase empírica, que vendría siendo la recolección de datos; una fase analítica, que sería el análisis de los mismos; y una fase de difusión, que sería la comunicación de las observaciones que se hagan en el aula de clase. Ya en cuanto a los resultados esperados, pues espera que evidentemente la enseñanza con base en la elaboración de modelos pues nos permita a nosotros los docentes y a los estudiantes una mayor comprensión de la química enseñada, también que la implementación de los niveles de organización de la enseñanza de la química permita que los estudiantes puedan relacionar ese mundo macro con el mundo micro, con esta ciencia abstracta, la cual estamos enseñando. También pues se espera que se genere una disminución en las ambigüedades conceptuales que se puedan presentar por estas mismas falencias que hoy en día se presentan en las aulas de clase, y asimismo pues desarrollar estrategias que incentiven los procesos de enseñanza de las ciencias experimentales. Por último, esta sería la bibliografía que estaría trabajando. Bueno, Juan David, muchas gracias. Entonces, le damos paso a Juan Daniel Sanabria.
Bueno, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Juan Daniel Sanabria. Eh, bueno, yo soy estudiante de licenciatura en química. También pertenezco al noveno semestre, curso de la carrera. E igualmente hace 2 años estoy pues ya activo acá en el semillero de investigación de IAQUIM, también bajo el marco de la pandemia, ¿no? Entonces, pues el día de hoy les vengo a presentar lo que viene siendo como un avance preliminar del proyecto en el que estoy trabajando, ¿no? En el que empecé a trabajar ya hace unos pocos meses con la asesoría del profesor Carlos Javier, y este tiene como título el aprendizaje de grupos funcionales con apoyo en TICs y en una reconstrucción histórica de la química orgánica. Pues es un proyecto presentado por mí, dirigido por el profesor Carlos Javier, bajo el marco pues del semillero de investigación de didáctica de la química, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo nace este proyecto, ¿no? Pues todo nace a partir de la problemática de que la educación siempre debe ser un acto revolucionario en cuanto a sus actos de reproducción, ¿no? Entonces, pues después del marco de la pandemia y todo lo sucedido, la educación sufre una transformación, una adaptación a algo más remoto, ¿sí? A suplir unas necesidades, porque pues el mundo no podía parar por esto. Entonces se adaptó más a las tecnologías, ¿cierto? Pero pues digamos que en el retorno otra vez a esta presencialidad, muchas de estas herramientas tecnológicas que se venían implementando dejaron de ser usadas para volver a este modelo tradicional. Entonces, pues la justificación de este proyecto nace es que no debemos olvidar como realmente la esencia de la evolución que busca, pues la esencia de la evolución en la educación que busca transformar todos estos procesos, ¿sí? Así que, pues teniendo en cuenta esto, el proyecto se va a articular bajo las líneas de investigación de historia y epistemología de las ciencias y educación en ciencias, y se plantea como pues pregunta orientadora: cómo favorecer las comprensiones sobre la clasificación de compuestos orgánicos desde una aproximación histórica y epistemológica mediada por TICS. Esta pregunta también se orienta bajo lo que propone los deberes básicos de aprendizaje y los estándares básicos de competencias para el grado 11, ¿no? Los cuales deben ser pues compuestos orgánicos y grupos funcionales, pero pues la idea es enseñar estos de una manera en que los estudiantes se apropien y no solo vean como, se pasó de un tema a otro y ya, como no lineal, sino como que realmente se aprecie la evolución del conocimiento. Entonces, para esto se establece el objetivo general, que es optimizar la enseñanza de la química orgánica, partiendo desde una reconstrucción histórica de la disciplina y apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación. Para cumplir este objetivo, se debe primero establecer estrategias de enseñanza de la química orgánica inspirada en su historia y su evolución. También se deben diseñar herramientas e instrumentos que se apoyen en las tecnologías de la información y la comunicación para el planteamiento y desarrollo de clases. Y finalmente, medir el nivel de apropiación de conocimiento de los estudiantes mediante la implementación de la enseñanza avanzada en una reconstrucción histórica y secundadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Como pueden apreciar, pues las tecnologías de la información y la comunicación son un actor clave y principal en este proceso. Entonces, un poquito del marco teórico, pues hablamos sobre las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo las definen el Ministerio de MINTIC, ¿no? Pues los cuales dicen que es una agrupación de herramientas, aplicaciones y recursos digitales, los cuales confieren la posibilidad pues de transmitir, procesar y almacenar información, ya sea pues en diferentes formatos: texto, video, imágenes, voz o datos. Aunado a esto, la UNESCO en 2004 estableció que gracias a la transversalidad de las tecnologías de la información y la comunicación se han podido desarrollar diferentes estrategias multidisciplinares para su aplicación, ¿no? Entonces, una de estas es la educación, y que a partir de estas se han ido fundamentando diferentes herramientas para apoyar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales buscan enriquecer y transformar la educación. Entonces, siguiendo con el marco teórico, pues también esto se apoya mucho en la didáctica de la ciencia, y lo que propone Aduris Bravo es pues un poquito delimitar y definir lo que es la didáctica de las ciencias. También seguimos con otro referente que es Izquierdo,
y hablar un poquito sobre la filosofía y historia de las ciencias, entonces ver cómo nacen las ciencias, cómo se transforman y cómo estas ciencias llegan al aula no como un fenómeno que debe ser impartido, sino como la evolución del conocimiento y del pensamiento a través de la historia. Decía Lakatos en el 87 que la historia sin filosofía es ciega y la filosofía sin historia está vacía, entonces debemos tener esto muy en cuenta a la hora de implementarlo en nuestra aula, porque es fundamental para que nuestros estudiantes comprendan que todo es una transformación y que nada llegó a estar acá sin haber evolucionado y trabajado sobre esto. Bueno, un poquito de la química orgánica, de la historia de la química orgánica también se fundamenta teóricamente, entonces pues lo que decía en un podcast de la BBC Radio en 2004, en 2008, qué pena, es sobre la historia, pues un poquito de los pilares de la química orgánica y al padre de esta disciplina que se le considera a Friedrich Wöhler, y cómo cambia el concepto de química en ese momento, porque pues en ese entonces se tenía en cuenta de que nosotros los humanos y los animales tenían una fuerza vital que era capaz de producir sustancias orgánicas, pero Wöhler, a partir de la accidentada síntesis de la urea, como que derrocó un poquito esta teoría, ¿no? Entonces, Kaufman y Rúbeda nos hablan de cómo esta teoría vitalista llegó a su auge, pero también empezó su decadencia con los tratados que establecía Berzelius y a su vez Wöhler. Para hablar un poquito del diseño metodológico, esta se desarrolla bajo los parámetros de la investigación cualitativa, según lo que propone Rodríguez en el 96, y pues va a tener como objetivo interpretar fenómenos según los significados de las personas implicadas. Esta investigación cualitativa también va a tener una estrategia metodológica que será pues el estudio de caso. A partir del estudio de caso, pues vamos a intentar implementar todas estas herramientas y recoger los resultados, los cuales esperamos sean, pues ya les voy a mostrar los siguientes, pero pues en estas etapas del diseño de instrumentos va a estar determinar la población, organizar la información, establecer la reconstrucción histórica, abordar el tema y ya medir el nivel de apropiación de conocimiento de los estudiantes, ¿no? Los resultados esperados pues serán especificar qué aprenden los estudiantes, determinar cómo aprenden los estudiantes, desarrollar las destrezas con las herramientas tecnológicas y verificar la importancia de la historia de las ciencias como recurso didáctico en el aprendizaje. Y esta sería la bibliografía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Daniel. Vamos a darle paso ahora a Julián Andrés Flores y a Laura Fernanda Hurtado, quienes hacen un proyecto colectivo. Si quieres, Juan Daniel, eso ya. Entonces, Julián Andrés y Laura Fernanda tienen la palabra. No sé si ya se ve. Sí, Lau, ahí te ves. Ok, vale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Fernanda Hurtado. Pertenezco al semillero de investigación de aquí. Más o menos aproximadamente hace 7 meses. Soy del proyecto de licenciatura en química. Y bueno, estamos en grupo con mi compañero Julián, que se presenta. Bueno, me presento también para los que nos están viendo. Mi nombre es Julián Flores. Yo soy estudiante también del proyecto de licenciatura en química. Ya estoy cursando mi 11ª matrícula también. Y pues bueno, como decía Laura y como mencionaba el profe, estamos trabajando juntos, pues digamos, en este proyecto que les vamos a presentar a continuación. Entonces, con respecto y a propósito de lo que mencionábamos ahorita sobre la conexión con las ciencias sociales, planteamos nosotros nuestro proyecto pensando en cómo hacer, digamos, esta conexión de una manera orgánica, de una manera, digamos, bastante productiva y que de igual manera nos genera a nosotros una ganancia en cuanto a lo que sería la enseñanza de las ciencias, ¿no? Eh, Siendo así entonces, nuestro proyecto pues se titula Construcción y enseñanza del concepto de equilibrio químico desde una perspectiva del enfoque humanista, en el cual vamos a hacer, digamos que un desarrollo de el abordaje de este concepto a partir del contexto de cada uno de sus desarrolladores.
Entonces, ¿por qué lo planteamos de esta manera? Porque creemos que es bastante importante conocer esta perspectiva histórica, ¿cierto? Para poder tener un entendimiento adecuado del concepto, es decir, para comprender y asociar y apropiar el conocimiento del concepto, digamos, de una manera más significativa en cuanto a lo que sería el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque antes y después del concepto específicamente de equilibrio químico, tenemos, digamos, ciertos desarrollos en la ciencia y en la química como una ciencia. Antes del equilibrio, pues hablábamos, por ejemplo, de afinidad, hablamos, por ejemplo, de proporcionalidad, de equivalencia. Después de tener el concepto de equilibrio, entonces, podemos hablar de termodinámica, podemos estudiar, digamos, conceptos de cromatografía, podemos hablar de entropía, podemos hablar de conservación de la energía, podemos, digamos, comprender distintas características de la química como una ciencia, ¿cierto? Y a partir de esta comprensión, desarrollar también nuestros conceptos en ciencia, tanto social como exacta, y comprender, digamos, el mundo que nos rodea y cómo este mundo que nos rodea nos afecta a estos avances científicos, que es lo que ya vamos a ver a continuación. Dale, Lau. Ok, entonces, bueno, como nos mencionaba Julián, el objetivo general de nuestro proyecto es construir una visión histórica que favorezca la comprensión del desarrollo sobre el equilibrio químico, abarcando los siglos XVIII y XIX a partir de un contexto, del contexto humano de cada uno de sus protagonistas. Entonces, como objetivos específicos, planteamos inicialmente elaborar un recorrido histórico general, el cual nos va a permitir identificar el contexto sociocultural de cada uno de sus protagonistas, del desarrollo del equilibrio químico, como dijimos anteriormente, del siglo XVIII al XIX. Seguido de esto, al identificar estos protagonistas, tomaremos los que son relevantes debido a sus aportes a la teoría del equilibrio químico. Se elaboran historias de vida de cada uno de nuestros protagonistas en el desarrollo de la teoría del equilibrio químico, tanto en su faceta personal como en su faceta científica. Y a partir de todo esto, finalmente se desarrolla y aplica una propuesta didáctica en estudiantes de licenciatura en química que presenta el equilibrio químico como una actividad humana, con significado que favorece nuevas ideas sobre la naturaleza del conocimiento científico. Entonces, en la parte del referente teórico como marco teórico, inicialmente abordaremos la didáctica de las ciencias, esto como un proceso que analiza e investiga cómo se aprenden los saberes científicos y las estrategias que se emplean. Entonces, aquí sabemos que el aprendizaje y la enseñanza del equilibrio químico es muy importante en la construcción de conocimientos en química, ya que este complementa la formación en otros temas. Y no es un tema fácil de enseñar debido a la complejidad y la gran cantidad de conceptos que en este se abordan. Por eso también, como otro apartado temático, tenemos las unidades didácticas como una herramienta de aprendizaje. Más allá de los modelos de enseñanza tradicionales, se debe tener en cuenta las ideas previas de los estudiantes y generar estrategias que favorecen el desarrollo. Y por esto traemos también entonces las unidades didácticas en un sentido constructivista, entonces, que nos permite indagar estos procesos mentales, la construcción de imágenes y además las circunstancias internas de la ciencia y hacer una ciencia con sentido. Abordamos diversos personajes como lo tenemos acá, como son Proust, Berthollet, Watt, Carnot, Clausius, Guilbert, Bach, Helmholtz y Gibbs a partir de su contexto sociocultural y también científico. Entonces aquí como tenemos en este esquema, se abordan diversos conceptos como la afinidad química, la ley de proporcionalidades definidas, ya cuando Watt comenzó a hablarnos de la máquina de vapor, que Carnot y Clausius tomaron estos estudios anteriormente realizados por él, también para hablar acerca del calor, de su naturaleza, de los principios de equivalencia, y no solo esto, sino que nos introducimos a su historia. Entonces, que también fueron personas, es muy interesante como hemos descubierto, que participaron en diferentes guerras, que no solo compartían relaciones de estudio, sino también a veces familiares, como pasaba con Guilbert y Bach, quienes llevaron este término del equilibrio químico ya a cuantificarlo, propusieron la ley de acción de masas, introdujeron la constante de equilibrio, vieron que el equilibrio podía definirse en términos de velocidad de reacción, propusieron la ecuación de equilibrio. Y en Helmholtz y Gibbs tenemos entonces la conservación de la fuerza y el potencial, la energía libre. Entonces en todo esto hacemos un recorrido con estos personajes
en donde abordamos su historia, por qué realizaron de diferentes maneras cada una de sus teorías, cada una de sus ecuaciones, por qué las propusieron de esta manera, cuál era su contexto, por qué circunstancias internas estaban pasando, y así entonces se le da sentido a la ciencia. Ya para el diseño metodológico, entonces tenemos que el tipo de investigación que llevamos a cabo es una investigación cualitativa y se hace por medio del estudio de caso. La población entonces serán estudiantes de programa de licenciatura en química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los cuales están inscritos al Seminario de Físico-Química 2, Espontaneidad y Equilibrio. La recolección de datos se hace por medio de la técnica de observación, entonces se recolectan los datos descriptivos y estos son analizados y se hace la reconstrucción del fenómeno estudiado. Para el diseño de la investigación, entonces, inicialmente realizamos la reconstrucción histórica y epistemológica, y en esta entonces tenemos en cuenta los principales autores, su contexto social y científico, y además la evolución conceptual hasta el desarrollo de equilibrio químico, desde que se inició desde la afinidad química hasta que llegamos al equilibrio químico. Se organiza esta información y a partir de esto se hace la construcción de una historieta sobre el desarrollo del equilibrio químico en los siglos XVIII y XIX, en donde se tiene en cuenta y se aborda el contexto humano de cada uno de sus protagonistas. Y a partir de todo esto se realiza una unidad didáctica, la cual es aplicada como una estrategia metodológica diferente a la tradicional para realizar una comparación con la metodología tradicional y esta nueva implementada a partir de la historia y una visión humanista en pues, la población mencionada, en los estudiantes de licenciatura en química. Vale. Con respecto entonces a los resultados que esperamos de nuestro proyecto de investigación, hay algo muy clave en esto y es que la población es bastante apta para nosotros en cuanto a lo que es este recuento y esta estandarización de lo que vendría siendo la enseñanza a partir de la historia, ¿cierto? Porque si nos podemos dar cuenta al tener como concepto o como público, digamos, dirigido los estudiantes de nuestro proyecto curricular, no solo podemos permitir generar una herramienta que permita el aprendizaje, valga la redundancia, sino que también pueda ser utilizada para la enseñanza del mismo, ¿cierto? Entonces, uno de nuestros resultados o una de las cosas que esperamos es que este estudio histórico se convierta en un referente metodológico de aquí en adelante, para que nuestros compañeros que vienen, pues, digamos, de semestres inferiores a los nuestros, puedan también tener este tipo de perspectiva sobre la enseñanza de las ciencias, no solo desde ciertos métodos un poco más tradicionales, sino que se tome también el referente histórico como una de las metodologías, digamos, más aptas, teniendo en cuenta ciertos contextos y teniendo en cuenta, pues obviamente, al público al cual se va a dirigir este conocimiento, ¿no? Ya teniendo en cuenta, pues también esto, este recuento histórico entonces nos permite a nosotros tener una materialización, que es en este caso a forma de historieta, y esta historieta, digamos que también da cierta versatilidad y nos permite construir, digamos, ciertas facilidades en cuanto a lo que es el estudio de, pues, lo que nosotros queremos dar. ¿Por qué? Porque, pues, una historieta, al ser un material visual, permite, digamos, un mayor atractivo en cuanto a lo que son ciertas poblaciones y además de esto, tiene un alto componente didáctico. Entonces, podemos aprender no solo sobre el desarrollo de un concepto de química, sino ya pensado en los estudiantes de licenciatura, cómo podemos aprender a hacer didáctica de una manera orgánica, ¿sí? Am, digamos que por parte de los resultados esperados, sería más o menos un esbozo general, lo que nosotros pues queremos expresarles aquí, pues digamos en la presentación, y ya digamos para el referente bibliográfico, estos son algunos de los autores que nosotros hemos, digamos, abordado y pues obviamente hay muchísimos más de los cuales pues esperamos poder enriquecer bastante pues nuestro proyecto y ya cuando esté finalizado pues podérselos dar a conocer de una manera más completa. Entonces pues por nuestra presentación eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias a Julián Andrés y a Laura Fernanda. Vamos a darle paso a la presentación de un proyecto ya terminado. Este es uno de los proyectos que ya incluso se sustentó recientemente. Lo va a presentar
nuestra compañera Sandra Milena Hurtado. Hola, buenas tardes a todos. Como decía el profe, mi nombre es Sandra Milena Hurtado Carejo, soy egresada pues, de la Universidad Distrital del proyecto curricular de licenciatura en Química. Hago parte del semillero desde la pandemia también, diría que pues ya más de 2 años. Y bueno, a continuación les voy a presentar mi propuesta de investigación. Mi compañero Eduardo me va a hacer el favor, ya que pues he tenido inconvenientes con la conexión y también con el computador, entonces él me va a hacer el favor. Listo. Porque es que desde el celular no se ve tan bien. Listo, ya puedes pasar la diapositiva. No sé si la puedas poner en presentación, es que la veo muy pequeña. Listo. Bueno, mi proyecto de investigación tiene como nombre Construcción de puentes entre conocimientos científicos y conocimientos cotidianos desde la perspectiva de una educación científica intercultural, una experiencia con profesores de química en formación inicial en el estudio de plantas medicinales. Bueno, digamos que mi proyecto tuvo como propósito pues, que los profesores de química en formación inicial reconocieran la importancia de construir estos puentes digamos, de conocimientos científicos y conocimientos cotidianos. En este caso, pues tuvimos como ejemplo pues, el caso de las llamadas plantas medicinales, ya que, digamos, se evidencia que los profesores no relacionan o dejan de lado los conocimientos pues, que son diferentes a los científicos, tomando, por ejemplo, los conocimientos cotidianos como algo, digamos, poco útil o como un obstáculo, pues, digamos, para el aprendizaje de las ciencias. Digamos que la importancia también de esta propuesta de investigación dentro del campo de la enseñanza de la ciencia, dentro de la didáctica de las ciencias también, se hace visible pues cuando se entiende que esta educación científica intercultural no es una educación dirigida exclusivamente, digamos, a comunidades indígenas, rechazadas, sino que pues va a ser una educación para todos. Además, digamos que la intención que tiene también esta investigación, o que tuvo también, fue como exponer una nueva perspectiva para la enseñanza de las ciencias desde la interculturalidad, donde se van a apropiar, digamos, otros modelos educativos que emergen, ¿sí? Y que se reconocen desde la importancia de la construcción de estos puentes. Cuando hablamos de estos puentes, hacemos referencia también al diálogo de saberes, ¿cierto? Que pues van a permitir la construcción como tal del conocimiento. Siguiente. Gracias. Como objetivo general, la idea era reconocer la importancia de la construcción de estos puentes entre conocimientos científicos y cotidianos para favorecer una enseñanza de la química innovadora y en contexto propio de la educación científica intercultural. Ya como objetivos específicos, tenemos analizar metadiscursos con profesores de química en formación inicial, originados a partir del diálogo entre conocimientos científicos y cotidianos desde experiencias en enseñanza de las ciencias que abordan como objeto de estudio las plantas medicinales. Y por último, tenemos evaluar las características estructurales de una unidad didáctica elaborada con profesores de química en formación inicial para evidenciar sus representaciones en torno al reconocimiento de impacto que tiene esta educación científica intercultural. Listo, digamos que acá vemos algunos de los referentes teóricos que se trabajó pues, durante la investigación. Digamos que, por ejemplo, tenemos a Molina y Mojica, ¿cierto? Estos autores nos presentaron diferentes perspectivas que van a orientar el tema de puentes entre conocimientos. Una de ellas fue la perspectiva asimilacionista, digamos que en esta nos hablan de que el conocimiento científico es el punto de partida y también de llegada de la enseñanza de las ciencias, dejando de lado, pues como decíamos anteriormente, otros conocimientos. Otra perspectiva es la moral humanista, digamos que en esta perspectiva nos hablan de un reconocimiento del otro. Bueno, por otro lado tenemos otros autores como Pozo y Gómez, que en 1998 escribieron un libro
que se llama Aprender y Enseñar Ciencia, desde el conocimiento cotidiano al conocimiento científico. Este fue como un referente muy importante para la investigación, ya que pues ellos también manejaban diferentes perspectivas, pero en este caso se hablaba de una perspectiva constructivista. Por otro lado, tenemos a Nadenka, ¿sí? Se presentó también como un artículo donde se describían las categorías de puentes, pero entonces acá hacían como referencia al cruce de fronteras de los estudiantes cuando aprenden ciencias en un aula de clase. También podríamos mencionar a Mosquera, digamos que él afirma que debe haber una conciencia sobre el conocimiento práctico del docente. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues va a permitir realizar pues diferentes actividades científicas escolares desde su perspectiva, además de que pues se va a hacer uso de, digamos, de diversidad de conocimientos, como por ejemplo el contexto del estudiante, el currículo, también un conocimiento disciplinar, pues bueno, entre otros. Digamos que como son bastantes autores, entonces pues solo tomamos de referencia algunos. Siguiente. Listo, para el marco teórico fue muy importante, digamos, hacer como una clasificación de 3 grandes categorías. Durante la investigación, una de ellas fue pues la educación científica intercultural, en la cual pues digamos que se va a hacer una integración de saberes metacientíficos dentro del proceso de enseñanza de las ciencias. Por otro lado, tenemos las posturas epistemológicas sobre el conocimiento científico convencional, y allí pues vamos a encontrar diferentes concepciones sobre el conocimiento científico y pues de la enseñanza de las ciencias. Y por último, también tomamos la categoría de conocimientos cotidianos, en la cual pues van a ser referentes cotidianos como alternativa para la construcción del conocimiento escolar. Digamos que acá en este marco teórico, pues a partir de estas categorías, tenemos otros conceptos como por ejemplo la diversidad cultural, el tema, digamos, de objeto de estudio que son las plantas medicinales, entre otros. Bueno, ya pasando a la fundamentación teórica, digamos que del diseño metodológico, esta investigación pues es una investigación cualitativa, porque digamos que acá realizamos una investigación dinámica, ¿sí? Flexible con los profesores o coinvestigadores de licenciatura en química que estaban en formación. Digamos que con ellos se hizo un trabajo que era pues realmente, digamos, de carácter sensible, ¿sí? Con respecto a este tipo de investigación, ya que pues se tienen en cuenta las diferentes experiencias que ellos tenían, los conocimientos, y estos se tomaban, digamos, desde la perspectiva de estos autores de Bogdan y Taylor. Ellos nos decían que pues todos estos conocimientos son valiosos y humanistas. Y por otro lado, pues también tenemos a este otro autor del 2006, quien pues dice que estos coinvestigadores o pues los que hacemos parte de la investigación van a dar explicaciones del mundo o van a dar también como el sentido que ellos le dan, pues digamos que en este caso va a ser un tema en específico que es la construcción de estos puentes de conocimientos científicos y cotidianos dentro, pues, dentro del campo de la enseñanza de las ciencias. Ya como estrategias, tomamos el estudio de caso, ¿sí? Como mencionaba, de estos profesores de química en formación inicial, y hicimos una investigación a acción participativa, ya que pues digamos yo también hice como aportes desde mi experiencia como docente, como persona también, porque contábamos las diferentes experiencias, pues también teniendo en cuenta las actividades que se realizaban posteriormente. Ya como instrumentos y técnicas, se hicieron pues registros anecdóticos, registros en audio video, porque digamos también por la pandemia, entonces pues todavía digamos que no podíamos reunirnos, no siempre, pero sí hubo algunas ocasiones, entonces pues hubo este registro de audios, videos, hicimos entrevistas con cada profesor y también en grupo. Al comienzo de la investigación se hicieron cuestionarios y al final, y también pues tenemos, por decirlo así, testimonios focalizados o círculos de reflexión, en el cual pues llegábamos a hablar de estas temáticas en específico. Y bueno, digamos como un eje principal también de la investigación fueron las unidades didácticas, que digamos acá pues definíamos entre todos, ¿cierto? Los objetivos que fueran muy enfocados desde la perspectiva intercultural. Se seleccionaron contenidos, pues digamos de la investigación. Y por último, digamos que sí, ya se hicieron como sesiones de trabajo cooperativo con ellos, donde pues trabajamos los 3 docentes mencionados.
Listo, digamos que a partir de allí, después de realizar en conjunto esta unidad didáctica, llegamos a unas conclusiones. Entonces, pues son las siguientes. Los profesores participantes, ellos lograron integrar pues diferentes conocimientos, diferentes a los que pues ellos venían contando desde sus experiencias como docentes en formación, y eso se hizo pues a través de las diferentes actividades de la investigación. Entonces, estas actividades, como mencionaba anteriormente, pues fueron dinámicas, fueron flexibles, pues que hacían, permitían al docente conectarse con su sabiduría ancestral y científica, abordando como tema de estudio las plantas medicinales, y esto hizo que, digamos, dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, de una manera sutil y alentadora, por decirlo de alguna manera, ellos mostraron como una nueva visión de la ciencia, menos elitista y digo yo, más sensible e incluyente, porque como decía, también un concepto muy importante dentro de la investigación fue la diversidad cultural. Entonces, todo esto se hacía desde la propia naturaleza de las ciencias. Aquí también es importante mencionar que encontramos dos nuevas perspectivas. Una de ellas fue la perspectiva integradora. Digamos que acá la manera de enseñar sería transversal y no alejada, digamos, de los otros conocimientos. ¿Esto con qué fin? Digamos, se habla de una alfabetización científica y cultural, digamos, por la fusión de estos conocimientos, pero teniendo en cuenta obviamente lo que cada uno aporta, ¿cierto? ¿Y para qué? Pues para la resolución de problemas que van a, digamos, atañen como al mundo personal o natural del docente, pero también de la parte científica. Otra perspectiva importante que se logró, digamos, concluir en esta investigación fue la crítica y reflexiva. ¿Por qué hablamos de esta perspectiva? Porque esta se hace en torno a la enseñanza, digamos, de los contenidos metacientíficos que van a favorecer pues, los cambios en estos docentes. Entonces, ¿qué cambios puede haber? Por ejemplo, en la rama del saber, en la rama del ser y en la rama del hacer. Estas tres pues van a permitir que se construyan dichos puentes, ¿cierto? Que pues van a generar una nueva perspectiva de educación en ciencias. Y digamos que también como un objetivo principal era la representación que ellos tenían de la ciencia y también de la cultura, entonces pues se logró no solo conocerla, sino como decía, modificar un poco sutilmente a través de las diferentes actividades y experiencias de todos. Entonces estos puentes, esta categoría que se mencionó, pues la enmarcamos como un nuevo enfoque intercultural para la enseñanza de las ciencias. Y terminamos con las referencias que utilizamos en la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Sandra Milena. Vamos con nuestro penúltimo proyecto. Le damos la palabra a Sergio Andrés y luego se alistan Hamilton y Laura Sofía para terminar. Entonces, Sergio, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sergio Andrés Bravo Gutiérrez. Pues en primer lugar saludando el espacio pues, que se permite para poder divulgar estas iniciaciones de proyectos y proyectos ya finalizados, pues que sustentan todo el quehacer formativo pues, para el que nos estamos preparando. Yo soy estudiante de 10ª matrícula de licenciatura en química. Hace más o menos ya 7 meses también me articulé al semillero de investigación de IAQUIM. Ya en un momento les comparto la pantalla. Bueno, entonces pues en este marco pues, de la investigación pues nosotros, bueno, se planteó el siguiente proyecto, el cual pues tiene por título el planteamiento de una propuesta didáctica para el favorecimiento de la generación de modelos acerca del enlace químico en la educación de los estudiantes de grado S. Pues autor, Manuel Delgado, y director, Carlos Javier Mosquera Suárez. En primer lugar, pues quería como destacar el tema de los objetivos, el de qué se busca con esta propuesta que se pretende realizar, y pues en un primer momento es establecer una propuesta didáctica que favorezca la generación de modelos acerca del concepto de enlace químico y que a su vez puedan ser explicados por medio de analogías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta
digamos que esta investigación está dirigida a un sector en específico, que son los estudiantes de grado décimo del Centro Educativo Colegio San Luis. Eh, ya en la justificación les contaré un poco más del contexto. Como objetivos específicos, pues para lograr estas metas que nos planteamos, es de plantear didácticas que generen modelos científicos sobre el enlace químico en los estudiantes de grado décimo y que esto permita pues un aprendizaje crítico. Digamos que en general esto pues, va arraigado también con el tema del pensamiento científico que se quiere hacer llegar pues a los estudiantes de dicha institución y pues por ende pues que tenga un aprendizaje significativo de las temáticas que se darán en este espacio. El segundo objetivo específico pues, es el de implementar estrategias de evaluación que permitan contrastar de manera cualitativa las ideas y aprendizajes que adquieran los estudiantes, teniendo en cuenta su cotidianidad y el uso de analogías para la estructuración de conexiones temáticas respecto al concepto de enlace químico. Y ya por último, pues es la utilización, es utilizar herramientas físicas y digitales como el uso de software educativos que permitan la enseñanza del concepto de enlace químico desde una perspectiva más cercana a la cotidianidad de los estudiantes. En ese sentido, pues en la justificación, la institución pues es una institución de carácter privado, de la cual pues soy egresado, es una institución que se encuentra ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca, cercano a Bogotá, pues que también presenta una serie de análisis que se deben hacer en el quehacer educativo y pues que en el marco de las prácticas pedagógicas pues se ha podido evidenciar ¿cómo te lo digo yo? Como eh, ciertas bases para poder generar un cambio o pues poder ayudar al progreso de esta educación y pues específicamente al desarrollo de las ciencias en estos estudiantes. Digamos pues que a lo largo de la historia educativa por lo general se han utilizado diferentes herramientas de tipo didáctico para la enseñanza de distintas concepciones científicas, pues en este caso, como lo abordamos desde la química, pues el tema del enlace químico. Eh, eh, de, por, de por sí, pues estos modelos que se plantean, por lo general se plantean solamente como una ejemplificación, eh, sin tener en cuenta pues que esto puede llegar a generar o bueno, puede ser una parte fundamental en la estructuración de la enseñanza de conceptos que presentan una dificultad en sus relaciones. Ya lo explicábamos, pues, lo explicaban otros compañeros, pues relacionados también al mundo macro y al mundo micro. Junto a esto, pues un fenómeno que se produce en la actualidad se enfoca en que en la educación media del país un bajo porcentaje de docentes explican algunos antecedentes históricos y los modelos que se generaron en dichas épocas hasta llegar al concepto que hoy en día se enseña. Digamos que también lo que se pretende con este trabajo de investigación es recurrir a esa historia y epistemología del concepto y a su vez pues generar ciertos modelos en los estudiantes para que puedan adquirir estos aprendizajes y pues también que los puedan eh, llevar a otros espacios también. En ese sentido, pues también tenemos en cuenta un tema y es que pues los estudiantes no son un libro en blanco, que los estudiantes pues tienen unas ideas, al menos con la palabra pues logran hacer ciertas relaciones que pese a que no estén estructuradas en el marco de un concepto, pues sí son fundamentales pues para que el docente pueda tomar esas concepciones y poderlas llevar a una, como digo yo, como una transformación de esos modelos que tiene el estudiante en su interior. En su interior, pues en la manera en la que aprende también. Los apoyos teóricos pues, que se tienen hasta el momento son pues, el texto de un modelo científico para la enseñanza de las ciencias naturales de Agustín Duris y Mercedes Izquierdo, la formación de la mente científica, una contribución al psicoanálisis del conocimiento objetivo de Gaston Bachelard, y la enseñanza de la química para la sociedad del siglo XXI de Adón y Garry, y actividades para la enseñanza-aprendizaje de la química, pues a través de analogías, texto de José María Oliva. Bueno, por consiguiente, pues tenemos los resultados esperados. Digamos que como un primer momento, que es como
el primer cuadrito que se ve ahí, es realizar una recopilación histórica y epistemológica del concepto y su enseñanza, esto con el fin de dejar unas bases esenciales para futuros proyectos de la línea de investigación y pues también del semillero y grupo de investigación. A su vez, pues se generan dos resultados como adyacentes a este principal resultado, que es el de contribuir al análisis y estudio de la enseñanza de conceptos de alta complejidad en las ciencias para nuevas juventudes, teniendo en cuenta pues también las problemáticas que pasamos a raíz también de la pandemia, situaciones que se presentan dentro del municipio. De hecho, pues en algunas instituciones que actualmente se siguen manejando modelos que se ciñen como a teorías muy antiguas, por lo cual pues hay que generar como muy de cambio didáctico, o como esa transformación de esos conceptos para poderlos llevar al aula pues de una manera más actualizada, ¿no? Facilitar la adquisición y apropiación de conceptos en el alumnado y generar un punto de inflexión para la didáctica de las ciencias, no solo pues a nivel municipal y a nivel distrital, y pues así generar una ruptura en ese modelo tradicional de enseñanza y aprendizaje que es el que actualmente se utiliza en ciertas instituciones. Eso es por el momento lo que se lleva trabajado respecto a esto, respecto a pues, las bibliografías que se están manejando en este momento, y ya con eso cerraría mi intervención. Muchas gracias, Sergio. Bueno, ya para terminar, será importante que se observe que hemos querido seleccionar un matiz de diferentes proyectos que se enmarcan en varias de las líneas que se trabajan en el grupo de investigación y por supuesto en el semillero de investigación. Ahora vamos a terminar con un proyecto que están culminando los estudiantes Laura Sofía Páez y Hamilton Ramírez sobre una temática que es quizás de las más novedosas que en este momento se investiga en el campo de la didáctica de las ciencias. Entonces yo dejo que Laura Sofía y Hamilton presenten su proyecto y ya al final haremos el cierre de esta actividad. Entonces, Laura Sofía y Hamilton tienen la palabra. Listo. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Sofía Páez y estoy a puertas de graduarme en licenciatura en química. Ya terminé de cursar todas mis materias. Sí, muy buenas tardes para todos. Me presento también, mi nombre es Hamilton Ramírez. También ya estoy culminando todos mis estudios. Realizamos este proyecto aquí con el semillero de Didaquim, el cual pues denominamos como caracterización de las tendencias de investigación sobre las emociones en la didáctica de las ciencias naturales, el cual pues es dirigido por el doctor Carlos Javier Mosquera Suárez. Listo. De manera... los contenidos que vamos a trabajar hoy es pues, la introducción en la cual vamos a hacer, digamos, a abordar todo el anteproyecto de nuestro proyecto, la metodología, resultados y conclusiones y recomendaciones, que los dos últimos serán lo que nos enfoquemos hoy. Exactamente. Entonces, en aras de observar la justificación, observamos que muchas de las investigaciones hoy en día se enfocan sobre todo en procesos cognitivos de los estudiantes. Por lo tanto, se ve una desvinculación de la dimensión afectiva emocional en el sistema educativo. Esto es debido a esa perspectiva positivista de la ciencia que excluye emocionales, ya que son vistos como impropios en el área de las ciencias. Listo. Esto nos lleva digamos, surge y se evidencia la necesidad de seguir esta tendencia de investigar sobre la educación emocional y enfocar en estos estudios en Latinoamérica. Por eso nuestra pregunta es, ¿cuáles son los avances y nuevas perspectivas en torno a la influencia de emociones en la educación de ciencias naturales identificadas en diferentes fuentes propias de la investigación en educación ciencias en los últimos 5 años? Nuestro objetivo general así fue pues, caracterizar un estado del arte de esta línea de investigación afectiva sobre el estudio de las emociones en la didáctica de las ciencias naturales, reportadas en revistas, repositorios institucionales, bases de datos y eventos académicos especializados.
Y como tal, tenemos objetivos específicos como indagar reportes de investigación sobre el estudio de las emociones en la educación en ciencias, presentar pues estos reportes de manera sistemática y lógica, todos aquellos en torno al papel de las emociones en la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, además de identificar para el caso colombiano cómo ha avanzado esta línea de investigación. Y por último, proponer recomendaciones al proyecto curricular de licenciatura en química en torno a cómo incluir las emociones como dimensión curricular. Es allí que encontramos diferentes tipos de antecedentes, los cuales nosotros los dividimos como perspectivas disciplinarias, referentes del campo de la ética de las ciencias y referentes específicos. Entre estos podemos encontrar a Vecina con su investigación de emociones positivas, que nos muestra una perspectiva psicológica de las emociones, mientras que Le Breton, que nos muestra una perspectiva social y cultural de las emociones. También encontramos diferentes handbooks y diferentes autores como Borrachero, Amellado, Vizquerra, Merino, entre otros, que son referentes en el tema de la línea afectiva en la enseñanza de las ciencias. Sí, ya para referentes específicos, pues tenemos a Romero, Ituay y Pérez, que de verdad hacen un trabajo fuerte sobre el estado del arte en eventos especializados para hallar la relación entre emociones y educación en ciencias. Y por otro lado tenemos a Campo Amón y Mosquera, quienes digamos que muestran la necesidad que hay por vincular estos procesos afectivos en la formación docente de diferentes licenciaturas. Listo, ya dentro del marco teórico nosotros realizamos como un contexto histórico de la palabra emociones, donde pudimos encontrar que hay dificultades en definir qué es la emoción, debido a tantas perspectivas que entran a investigar las emociones. Y allí encontramos que hay teorías cognitivistas y teorías de la sensación que investigan las emociones. También encontramos unas clasificaciones de las emociones que son primarias y secundarias. Luego, a partir de ellas, se generan las positivas y las negativas, que dentro del marco de la educación son denominadas como activadoras y desactivadoras. Listo. Ya también Dale. Vale, sí. Con base a esto, encontramos que la educación emocional pues tiene unos principios básicos que hacen énfasis sobre todo en unas competencias emocionales y en unas estrategias para la formación de personas, estrategias de formación para personas en la vida. Listo. Ya digamos que la segunda parte del grueso de nuestro marco teórico son las emociones en el ámbito educativo, en la cual trabajamos referente al aula de clases, que se refiere a estas geografías emocionales de la enseñanza, como resultado del clima emocional, que pues termina siendo lo que impacta fuertemente el aprendizaje de nuestros estudiantes, donde pues se ve directamente la relación con las emociones positivas y negativas y ciertos factores que determinan la actitud del estudiante a la hora de aprender. Encontramos obstáculos en la enseñanza que pueden ser, digamos, desde el marco epistemológico, propios de las ciencias de la formación docente y didácticos. Ya para finalizar, formación y desarrollo docente, pásala por favor. Pues digamos, estudiamos todo lo que es la evolución del profesorado con respecto al cambio didáctico, al conocimiento didáctico. Entonces, aquí vamos a tener 3 estadios: los antecedentes escolares, que digamos, todo eso son lo que lleva al profesor a su formación docente, a, digamos que, tomar la decisión de ser docente. En este pues vamos a tener, digamos, diferentes componentes que se van a transformar para formar ese conocimiento didáctico del contenido, que a través de la experiencia que adquieren los profesores durante el desarrollo de su profesión, pues van a tener, digamos que, diferentes estadios para llevarlos a ser profesores íntegros. Bueno, para la metodología, pues digamos, esta se llevó de investigación mixta con un enfoque descriptivo de tipo de tendencias y predicciones con la técnica de análisis documental mediante revisión sistemática. Se realizó entonces un archivo bibliográfico en revistas, eventos académicos, repositorios y base de datos, cuyo eje temático fueron las emociones y su relevancia en la enseñanza de químicas, con diferentes palabras clave relacionadas a este tema,
Y allí pues se realizó, digamos que la sistematización de la información mediante una categorización, que ya la vamos a ver. Y por último, para analizar el caso colombiano, se hizo un resumen analítico educativo de los artículos encontrados. Sí, entonces ahí también, digamos que este es nuestro resultado más fuerte y es que realizamos una matriz de sistematización de la información en la cual les dimos categorías como carácter de la investigación, en donde fue publicado, el nivel educativo donde se realizó la investigación y a qué población se realizó, el país de producción de esta, el año de publicación y nuestra propia categoría, que es esta de tendencia de investigación, que ya hablaremos de ella más adelante. Entonces tenemos nosotros acá que, digamos, de todo el arqueo bibliográfico que nosotros hicimos, tenemos que en revistas como TED, Biografía, en la Magis, Praxis, etcétera, encontramos 25 artículos que tenían el tema de la línea afectiva en la enseñanza de las ciencias. De estos, en los congresos internacionales que encontramos, solo 6 publicaciones hacían referencia a este tema y en repositorios de las universidades, de las diferentes universidades como la nacional, como la distrital, la pedagógica, la Sur Colombia, encontramos solamente 7 y en bases de datos como Realic y Cielo encontramos solamente 8 artículos como tal. Listo. Dale. Sí, entonces encontramos que Colombia y España pues han sido los que más reportes se han publicado y que a partir de ello el mayor aumento de publicaciones se realizó en el año 2021. Listo. También hemos encontrado que, digamos, con respecto al tipo de investigación que se da, está principalmente el enfoque cuantitativo y el mayor uso pues será mixto. En general, se encuentra que hay muchos reportes que cuantifican las emociones en el aula de clases. Listo, con respecto pues a la categoría que les decíamos anteriormente sobre las tendencias de investigación, nosotros realizamos 4 categorías en las cuales tenemos caracterización de la línea afectiva en la didáctica de las ciencias naturales, la cual abarca todas aquellas técnicas de revisión bibliográfica y documental, la cual tiene como objetivo la construcción de estados del arte o caracterizaciones de esta línea afectiva. La segunda corresponde a la intervención curricular desde la dimensión afectiva en el aula de clases, pues que va a comprender todo lo que sea diseño, planeación, implementación y evaluación de estrategias didácticas, específicamente de temas disciplinares de las ciencias naturales que desarrollen la dimensión afectiva, y para esto encontramos un total de 6 reportes. Ya para el análisis de las emociones en la educación en ciencias naturales, comprende la clasificación de las emociones, su intensidad y además también la motivación y las actitudes, ya sea de profesores en formación o de estudiantes o de profesores. De esta es la que más encontramos 27 investigaciones. Y por último tenemos la aproximación al clima emocional en el aula de ciencias naturales, donde pues son investigaciones que desarrollan o evalúan este papel de las emociones en el aprendizaje de las ciencias, en el cual tenemos un total de 5 reportes. Sí, entonces es allí como encontramos que la población de estudio a la cual más se ha hecho investigación son los profesores en formación. La educación superior ha sido la que más se ha estudiado y por último, ya en aras de la educación básica, la educación media, la educación básica ha sido la que más reportes ha sido la que más reportes hemos encontrado. Bueno, esto digamos que nos lleva a hacer un análisis un poco complementario entre sí, de que si bien puede parecer que hay demasiado trabajo en la importancia de este es impresionantemente grande, porque esto nos permite conocer cómo, digamos, sean las etapas del proceso evolutivo en la formación de los docentes y cómo estos van a influir en los estudiantes y en su aprendizaje. Todo esto nos permite construir, digamos, la didáctica de las ciencias que nos soñamos, digamos, que está permeada del dominio afectivo, mediante el autoconcepto, las creencias, actitudes y emociones de tanto estudiantes como profesores.
Ahora, para esto, digamos, se ve necesario incrementar la investigación sobre el análisis del currículo, que significaría entonces evaluar los programas de licenciatura para educar a los futuros docentes con herramientas que permitan un mejor desarrollo profesional y práctica docente. Listo, ya para el caso colombiano, nosotros continuamos con las categorías mencionadas anteriormente, en las cuales en la primera, en la caracterización de la línea afectiva en la didáctica de las ciencias naturales, para el caso colombiano solamente encontramos 5 reportes en las cuales encontramos categorizaciones sobre las tendencias o enfoques de investigación como tal. Para la intervención curricular se encontraron un total de 7, y en estas se analizan bastante todo lo que es metodologías estratégicas o técnicas propias de la didáctica y competencias o habilidades propias de la dimensión afectiva. Ya para las siguientes, el análisis de las emociones en la educación en ciencias naturales, encontramos 6 investigaciones, las cuales hacen énfasis en tensiones y motivaciones asociadas al clima emocional del aula y las realidades contextuales del sistema educativo. Por último, para aproximación al clima emocional en el aula de ciencias naturales, pues se hace todo un análisis sobre la inteligencia emocional y las competencias emocionales de tanto estudiantes como profesores, que se vinculan a estos factores que tienen repercusión en esta, que es tanto el contexto social como el cultural. Ya para concluir, encontramos que la afluencia en investigación son los docentes en formación y el análisis de las emociones que estos sienten o que sus estudiantes también sienten en sus clases. Y esto pues permite asimismo impulsar las investigaciones, ya no solamente el análisis de las emociones, sino que observar cómo la línea afectiva trasciende al análisis del currículo para así reestructurar los planes de estudio de las facultades de educación con el fin de responder esas necesidades sociales de formar personas con competencias para la vida. Ya digamos, a grosso modo, entonces nuestra segunda conclusión es que nos resulta importante fomentar la línea afectiva, en la línea afectiva la tendencia sobre aproximación al clima emocional, pues recalcamos mucho su importancia y la influencia que esta tiene tanto en el desarrollo como en la identidad profesional de los docentes, y con esto, digamos, lograr constituir el estudio de cómo la carga afectiva de los docentes varía en las diferentes etapas o estadios del desarrollo profesional de estos. Ya por último, como pues con todo lo anterior, nos pudimos ver que hay una trascendencia del clima social al clima emocional y esto impacta y trasciende en el aula de clases y se ve afectado en muchas asignaturas debido a que seguimos con el pensamiento de que educar en ciencias es la transmisión de conocimientos. Entonces, debemos romper ese paradigma y así apropiar lo que es la dimensión afectiva en el currículo para un resignificado de la escuela, integrando a la familia como principal educador de una educación emocional. Es por esto que, digamos, puntualmente nuestra recomendación sería que el proyecto curricular se diseñara e implementara una asignatura obligatoria para los primeros semestres sobre las emociones y el papel que estas tienen en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Para esto tomamos como ejemplo la asignatura Formación en Valores y Competencias Personales para Docentes de la Universidad de Extremadura. Aquí pues encontramos parte de la bibliografía, que es más bien bastante extensa, y nos gustaría cerrar con una pequeña frase de Hargreaves, que es, si quieres pásala porfa. Las emociones están en el corazón de la enseñanza. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Bueno, pues Tatiana y a todas las personas que nos escuchan, esa sería una perspectiva general de lo que hacemos en el semillero de investigación en didáctica de la química. Hemos presentado algunos proyectos en las diferentes líneas y tendencias. Agradecemos nuevamente a la Facultad de Ciencias y Educación, al Comité de Investigaciones de la Facultad, por su invitación a este seminario permanente de investigación. Y pues salvo que Tatiana tenga alguna cosa que decirnos, con esto concluiríamos nuestra presentación. Bueno, pues realmente es increíble la variedad de proyectos de investigación que son abordados por el Semillero de Investigación de aquí.
realmente se evidencia una rigurosidad y una disciplina de cada joven investigador en compañía de su docente tutor, del director que acompaña el proceso de investigación. Estas investigaciones posicionan a la licenciatura en química como un proyecto curricular comprometido con la enseñanza y el aprendizaje, pues no solamente de la química, sino podemos ver con los proyectos de investigación que también lo hacen con una perspectiva intercultural, afectiva y social, que sin duda alguna contribuye a la proyección social de la ciudad, de la región y del país. Pues quedó, yo creo que la audiencia, y pues quien no conoce lo que hacía el semillero, pues nos queda muy claro realmente su trabajo comprometido y todo el aporte que están haciendo, no solamente a la universidad, sino a la enseñanza, ¿no? Al colegio, a los niños, a la infancia, como el profesor Carlos Javier en un momento lo presentó, sus líneas de investigación proyectadas a la didáctica de la química, pues realmente es muy valioso conocer este significativo trabajo que está realizando el semillero de investigación. En el chat de Facebook estamos en transmisión conjunta en la red RITA y en Facebook de la Facultad de Ciencias de Educación. Hasta el momento Karen Valentina dice que son muy buenos trabajos. No hay ningún comentario. No hay ningún comentario al respecto, pero pues sí me gustaría que motiváramos a los estudiantes que nos están viendo o que posteriormente van a ver la presentación del semillero, cómo pueden hacer para vincularse al semillero de investigación. Y pues por eso ya con esa respuesta ya daríamos por finalizada, profesor Carlos Javier. Cada uno de los estudiantes, mil gracias por haber presentado en el marco del Seminario Permanente de Investigación sus proyectos de investigación, y pues qué chévere realmente conocer sus apuestas investigativas. Tatiana, muchas gracias. Bueno, los estudiantes interesados pues pueden escribir un correo a mi correo institucional de Carlos Javier Mosquera Suárez, que es cmosquera@udistrital.edu.com, y miraríamos, aquí hay otros estudiantes que pueden acompañar a los que recién llegan, porque este es un trabajo colaborativo, es lo bonito del semillero. Entonces, pues quienes estén interesados, pues con mucho gusto, pues aquí los atenderemos. Siempre estamos ubicados en el edificio de laboratorios de biología y química en el 5º piso. Bueno, y nada, los interesados, como he dicho, bienvenidos, y aquí les atenderemos sus inquietudes. Tatiana, mil gracias. Muchas gracias a usted también, maestro, y mil felicitaciones por todo ese trabajo tan maravilloso que viene. Y muchas gracias a todos mis queridos estudiantes del semillero que hicieron un trabajo muy bonito para prepararnos para esta sesión de invitación al Seminario Permanente de Investigación. Gracias a todas y todos, y bueno, estaremos viéndonos próximamente. Muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. Hasta pronto. Adiós.